la luz de estas consideraciones de diagnóstico que hacíamos, evidentemente, como se decía, las soluciones no son sencillas. De manera sintética, podríamos advertir tres grandes ejes de intervención en el tema de la educación. Una de ellas tiene que ver con los procesos educativos propiamente, los contenidos curriculares, las formas pedagógicas, las nuevas didácticas, la relación de aula propiamente. Todo ello requiere, obviamente, mucho conocimiento y sobre todo mucha experimentación, dado que las actuales circunstancias están poniendo llena de desafíos y de retos las tareas para realizar. Un segundo eje de estas transformaciones tiene que ver con la nueva formación de los educadores. Los educadores que hoy existen hay que necesariamente ayudarlos a adecuarse a las nuevas circunstancias y sobre todo hay que redefinir en profundidad la nueva formación de los educadores del futuro. Es esta también una tarea a encarar de inmediato y, por cierto, con valor estratégico. Y en última instancia, también se requiere repensar el escenario educativo propiamente, es decir, el ámbito físico concreto en donde se procesa la educación y que requiere evidentemente características muy distintas a las actuales, particularmente en lo que son los escenarios educativos a nivel de secundaria, es decir, a nivel del segundo ciclo de enseñanza. Un escenario educativo en donde existe un director que sea un verdadero líder del proceso educativo en el lugar, un escenario educativo en donde exista una clara y definida participación de todos los actores, en primer término los docentes, los estudiantes, la comunidad, los padres, que participen propiamente en la vida concreta de ese escenario educativo. Un escenario educativo que continente a los jóvenes que allí van y a los niños durante un tiempo pedagógico muy superior al actual, nunca menos de 6 u 8 horas, en donde los jóvenes y los niños tengan oportunidad de comer, de tomar los cursos curriculares y sobre todo de asistir a una cantidad de actividades extracurriculares que tengan que ver con su formación, pero que no necesariamente sean los contenidos educativos del proyecto educativo como tal. Es decir, talleres de expresión de toda naturaleza, de expresión artística, talleres de idiomas, mucho deporte, mucha actividad recreativa orientada. Es decir, tenemos que imaginarnos un escenario educativo, un centro educativo en donde los jóvenes realmente deseen llegar, estén a gusto y de alguna forma sea un sucedáneo de las fuertes carencias que los hogares y las familias han tenido con motivo de las transformaciones sociales ocurridas. Hoy el escenario educativo, hoy el centro educativo tiene que ser una continuidad del hogar, tiene que ser un lugar en donde el joven y el niño encuentren muchas cosas que no las pueden encontrar hoy en su hogar. Esas son las tres grandes intervenciones que entendemos nosotros desde el MAS se requieren para comenzar a procesar una transformación en profundidad del sistema educativo. Identificadas estas tres grandes líneas de intervención para continuar un proceso de transformaciones profundas en el sistema educativo, evidentemente hay que considerar que políticamente no se puede las tres obtener resultados en lo inmediato ni van a tener impactos en un corto plazo. Evidentemente todo lo que tiene que ver con los procesos educativos va a seguir siendo objeto de estudio y experimentación. Hay muy buenas prácticas que habrá que comenzar a generalizarlas y ir evaluándolas, pero va a ser definitivamente un proceso lento. La formación de los educadores quizás no es tan lento, quizás en un lapso de pocos años pueda realmente fortalecerse al cuerpo docente existente, más el que empiece a generalizarse por un nuevo ingreso. Y lo que sí definitivamente es posible realizar con la mayor prontitud es la transformación de los centros educativos. Esto sí es posible, digamos, actuar en términos más o menos generales, tal vez no iniciar con la totalidad de los centros educativos, seguramente elegir aquellos cuyo contexto crítico requiere de mucho mayor atención y de esa forma ir desencadenando un proceso de réplica de estas experiencias. Nosotros desde el MAS tenemos muy claro
de que el tema de la educación no es exclusivamente un tema académico, es también un tema político y un tema político muy importante. Por lo tanto, políticamente tiene que encontrarse las mejores respuestas y las mejores respuestas son las que son viables y que las que efectivamente garanticen el proceso de transformaciones deseado. Y en ese sentido pensamos que comenzar, dar inicio con la transformación de los centros educativos, que desde luego ello va a implicar una multiplicación del presupuesto existente en los términos como el compañero Tabaré Vázquez ya ha anunciado, llevándolo a un 6% del Producto Interno Bruto, va a permitir efectivamente comenzar a darle un rumbo estratégico de transformaciones al proceso educativo. Y finalmente decir, esto no lo hacemos solos, esto no lo hace solo los frente amplistas, esto no lo hace solo el gobierno que le toque ejecutar esto, sino que esto es una tarea de todos, en el debate, en la deliberación y en la contribución para que las transformaciones se efectivicen.